Hola a todos, bienvenidos a Física de la Creación, soy Steve Loxe. En esta sesión vamos a continuar con la serie de los Illuminati y de la manipulación mundial, lo que hemos empezado ya hace tiempo, pero no he tenido suficiente tiempo para seguir. Entonces, bueno, ahora intentaré pues terminar la serie, porque aún quedan muchos temas para incluir en esa serie, pero pues voy haciendo, ¿vale? Os pido perdón porque realmente ya sabéis. Ok, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante: corporaciones, corporatocracia. Interesante palabra, ¿no? Pues sí, veréis. Os voy a hablar de un tema y de una persona que se llama John Perkins, que ha sido en su vida, años atrás ya, ha sido un sicario económico, así se le denomina, y nos cuenta su historia, nos cuenta sus experiencias en el tema de cómo controlar gobiernos, cómo controlar a otros países y cómo derrocar realmente sistemas o regímenes. Pues veréis, lo que nos cuenta este hombre es realmente alucinante, aunque en cierto modo también lo sabemos. Y también está en la historia ya. Podemos encontrar un montón de datos sobre ciertos países, ciertos presidentes y ciertas compañías y corporaciones que han sido involucradas en el derrocar, en asesinatos de ciertos presidentes. Y aquí es donde nos cuenta este señor John Perkins unas experiencias alucinantes. Vamos a ver qué nos dice. Según él, pues no existe ninguna ley realmente que no sea ajustado, digamos así, a los intereses de las corporaciones. Las leyes en un país, leyes económicas, por ejemplo, están, digamos así, supervisados, vigilados o están ajustados según los intereses de las corporaciones multinacionales, etcétera, etcétera. Y cuando un país intenta salir, digamos, de este cauce de la dictadura, podríamos llamarlo tal cual, dictadura de las corporaciones, entonces a estos mismos presidentes se les ofrece o mucho dinero para hacer aquello que quieren los grandes, o se les amenaza con la muerte, claro, o no sé, otras cosas. Pues ya sabemos, incluso de parte de, bueno, David Icke habló bastante de este tema, y no solamente él, sino que otros también ya. Pero es evidente lo que está pasando en el mundo, en la economía. Lo que pasa que, claro, está todo camuflado de una manera que no nos damos cuenta. Pero lo dice muy bien David Icke, que se sigue el dinero y entra profundamente en el agujero del liebre para ver hasta dónde llega, ¿no? Y bien, pero ¿hasta qué nivel pueden llegar esta gente para lograr aquello que desean? Es decir, involucrarse en la economía de otro país. Por ejemplo, una corporación de Estados Unidos, en este caso, se involucra en la economía de otro país y dirige desde la sombra sus leyes y todo, recortes, subidas, bajadas de precio, por ejemplo, ajustar pues incluso el precio del oro, precio del cobre, porque aquí hay un caso,
precios de otros bienes, otros productos, el petróleo, como no. Ellos deciden si sube, si baja, etcétera, etcétera. Y de esto realmente depende la economía de un país y si se hace más rico o si se hace pobre. Entonces, cuando un país, como decía antes, quiere hacer las cosas por su cuenta y no permitir que otras corporaciones extranjeras o pongan su poder encima de la legislación, por ejemplo, entonces estos países no convienen, dicho así, a Estados Unidos o a otros países de gran poder. Pero en este caso realmente lo que nos cuenta John Perkins se trata de Estados Unidos. Y lo que nos cuenta es terrible. Vamos a ver. Vamos a empezar de ahí que, por ejemplo, en los años 50, cuando en Irán había un presidente elegido democráticamente, querían nacionalizar el petróleo y esto no les gustó a los americanos y entonces enviaron a un agente de la CIA, Kermit Roosevelt. Es nieto de Theodore Roosevelt, del expresidente. Kermit Roosevelt, pues, ¿qué ha hecho? Intentó, pues, asesinar al presidente aquel. Y he buscado un poquito. A ver. No. Dame un segundo porque yo lo tengo aquí bastante revuelto y liado. Porque he buscado muchas cosas y hay montones de informaciones que podéis encontrar. Bien, Irán. No solamente en canales de historia, por ejemplo, sino en cualquier... porque esto es historia ya, ¿no? Vale. Sabemos que en Irán ha reinado una familia, una dinastía Pahlaví. Y en un momento existió un presidente elegido democráticamente. ¿Dónde está? Tiene un nombre bastante raro. Ay, ¿dónde lo dejé yo? Ya lo tengo, vale. En el 53. Ok, en el 53 el primer ministro Mohammad Mossadegh, así es, fue expulsado del poder al intentar nacionalizar los recursos petrolíferos en una operación orquestada por británicos y estadounidenses. La inteligencia británica logró convencer al gobierno de los Estados Unidos que Mossadegh era comunista y en el 53 la CIA ejecutó la operación Ajax y quitó del poder a Mossadegh, imponiendo un gobernante favorable a los Estados Unidos. En el año 2000 los Estados Unidos se disculparon por estos hechos. Claro, ¿quién vino después? El Shah o Shah. Okay, también venía de la misma familia aproximadamente. Veréis aquí imágenes. Pondré imágenes de cada uno. Ok, entonces dice sencillamente que esta operación causó movimientos violentos, la mayoría financiados por la CIA, observáis, para deponer al presidente y terminó con 300 muertos. La operación tuvo éxito, Mossadegh se rindió y fue arrestado el 19 de agosto. Fue enjuiciado y acusado de traición. Se le da una sentencia de 3 años, dice. Ok, entonces lo han sustituido, digamos así. ¿Por qué? Porque iba en contra de los intereses de Estados Unidos y de Gran Bretaña en este caso. Pero hay más. Nos cuenta John Perkins que de un
de una forma similar, ¿ok? Han hecho lo mismo con Jacobo Arbenz, también tengo aquí, luego os lo digo, con Jacobo Arbenz de Guatemala, con Allende de Chile, con Jaime Roldós de Ecuador, Patrice Lumumba de Congo, Omar Torrijos también de Panamá, Abdul Karim Qasim de Irak, antes de Hussein. Y también los he buscado a ver si realmente lo que dice John Perkins es cierto, y sí, podemos encontrar con cada uno de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, a Arbenz. Lo que nos dice de Arbenz: presidente elegido, emprendió reformas más agresivas que las de su predecesor, atacando de frente los intereses económicos de la United Fruit Company, una corporación estadounidense. Renuncia a su cargo el 27 de junio de 54 tras el golpe de Estado del 54 organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y financiado por la UFCO, que lo acusó de comunista, a este también como comunista. Ok, ¿qué más? Teníamos a Allende también. Lo cerré. Genial. Bueno, no importa. Ya sabéis también lo que se puede encontrar en internet, cualquier cosa, como pasa con Allende. Me parece que él se refugió en la Casa de la Moneda y que allí fue atacado por el ejército, hasta finalmente dicen que se disparó en la cabeza y declararon que se lo encontraron muerto. Luego algunos han dicho que no, porque ha sido asesinado en realidad. Bueno, pero todo esto ha sido orquestado también. Vamos a ver, Roldós. Roldós, muy bien. Dice aquí Jaime Roldós Aguilera, Ecuador. Este señor, este presidente, ha sufrido un accidente aéreo, pero dice, en el 30º aniversario de su fallecimiento, sus hijos insistieron que en la tesis de que su muerte fue producto de un atentado por parte de la CIA contra el avión en que viajaba. O sea que insistieron en esa tesis, que su muerte ha sido provocado. Y una cosa, aquí mismo, digamos así, en el plan de derrocar a este presidente ha sido enviado el mismo John Perkins, porque él reconoce en su libro también. Es decir, que él ya es mayor, él habla de estos temas abiertamente, aunque tenga vergüenza, claro, pero dice, tiene que decirlo porque no puede vivir con eso. Entonces tiene que decir lo que él mismo ha hecho. No es que él haya asesinado a nadie, sino que él era como un sicario, porque así lo llaman, sicario económico, que quiere decir que quiere convencer a los presidentes para colaborar con Estados Unidos, por ejemplo. Y es lo que decía, primero mandan a un sicario económico. Lo que él tiene que hacer es convencer a este nuevo presidente elegido, diciéndole, mira, señor presidente, felicidades por haber sido elegido, pero ahora si usted quiere varios cientos de millones en este bolsillo, pues genial, colaborará con nosotros, o si colabora tendrá tantos millones en su bolsillo, y si no, entonces no lo sé, a lo mejor tendrá un accidente, a lo mejor pasará algo, no lo sé, pero ya veis, es decir, si no colabora, pues bien, entonces si ese presidente no colabora, entonces mandarían a los chacales. ¿Sí? Cuando mandan a los chacales pues intentan, no sé, aniquilarlo, eliminarlo de la escena. Y justamente es lo que pasó. Habrán
saboteado su avión y por eso ha tenido el accidente, que realmente no ha sido un accidente, no un accidente entre comillas. Ok, hay otro que en muy similares situaciones ha tenido un accidente aéreo, que lo conocemos también, Torrijos, Omar Torrijos Herrera de Panamá, y aquí hay una historia justamente por el tema del canal. Encontráis también, os invito a buscar más detalles de él. Yo solamente quiero enfocarme en ese tema, es decir, la muerte de Torrijos generó cargos de magnicidio, dice. John Perkins mismo relató esto en su libro Confesiones de un sicario económico, que la muerte de Torrijos no fue accidental. Entonces, Perkins dice, Torrijos fue asesinado por la agencia de inteligencia norteamericana, la CIA, quienes se oponían a las negociaciones entre Torrijos y un grupo de empresarios japoneses liderados por Shigeru Nagano, que proponían la construcción de un canal a nivel por Panamá. Sin embargo, los documentos relacionados con el accidente desaparecieron durante la invasión de Panamá por los Estados Unidos en el 89. En audiencias previas al juicio de Manuel Antonio Noriega en Miami, en mayo del 1991, el abogado de Noriega, Frank Rubino, dijo: el general Noriega tiene en su poder documentos que demuestran los atentados sufridos por él y Torrijos, todo orquestado por agencias del gobierno de Estados Unidos. Y habla alguna cosa más. Pero en esa misma este mismo acontecimiento también ha participado John Perkins previamente, es decir, fue enviado para convencer a Torrijos que colaborara, ¿no? Como Torrijos no quiso, pues chacales. Ok. Otro, como decía, Patrice Lumumba de Congo, le pasa más o menos lo mismo, ha sido asesinado también en el 57. Es encarcelado durante un año a causa de un asunto de malversación, dice, de correo perteneciente a un europeo, miembro de AMORC, ¿sí? Y luego, bueno, aquí hay bastante tema, es larga la historia, pero aquí, muy bien, dice, la CIA mediante acción ejecutiva ordena su asesinato para favorecer los intereses de multinacionales estadounidenses. Esto no lo dice Perkins, esto está en historia. Que el agente de la CIA en el Congo es el espía Frank Carlucci. Lumumba es arrestado mientras pasaba el río Sankuru y Mweka, no sé cómo pronunciarlo, Mweka, en fin. Y enviado al campamento militar de Thysville por orden de Mobutu, el que vino después, ¿sí? Y allí, pues, está asesinado. Ok, otro más que sabemos es Abdul Karim Qasim, que es muy interesante lo que hay aquí. También era un presidente elegido libremente. Y este Abdul Qasim es el anterior a Saddam Hussein. Y dice así: el partido Baas quedó relegado a un lugar muy secundario pese a su gran cantidad de militantes, por lo que sus líderes, incluyendo al mismo coronel Abdul Salam Arif, planificaron un golpe de estado para instalar un gobierno pro-nasserista y suprimir la influencia de los comunistas. La revuelta estalló el 8 de febrero de 1963 y contó con el apoyo mayoritario de las Fuerzas Armadas y de los militantes del partido Baas, aplastando rápidamente la oposición armada de los militares leales y de los comunistas.
La revuelta derrocó velozmente al régimen de Qasim, quien el 9 de febrero se rindió a Bagdad en la sede del Ministerio de Defensa a cambio que se le permita partir al exilio. La propuesta fue rechazada por los golpistas, quienes le iniciaron un juicio sumario difundido por la televisión también iraquí de aquel entonces, tras el cual Qasim fue ejecutado en público, ¿sí?, en la tarde de ese mismo día. Pero aquí no cuenta una cosa, que John Perkins sí que nos lo dice. Dice que en aquel momento, o sea, antes de su entrega, porque él se entrega realmente, ha habido un atentado de asesinato en contra suya, pero lo falló. O sea, sí. ¿Y quién era quien ejecutó el atentado? Era el mismísimo Saddam Hussein, el joven Saddam Hussein, que en aquel entonces era un agente CIA. Eso dice Perkins. Y justamente después de que lo ejecutan a Qasim, pues sale, o sea, surge Saddam Hussein puesto por los mismos americanos, es decir. Pero luego ya sabemos que hay otra cosa más. Mucho más tarde, claro, pues ya Saddam Hussein no estaba haciendo lo que querían los americanos, ya lo sabemos. Entonces, y hay más cosas ahí, hay muchas cosas muy, muy raras en Irak, lo sabéis también. Se habla de un portal, ¿verdad? Bueno, no hablamos de eso ahora, pero lo importante es que a Saddam lo vuelven a intentar seducir, digamos así, para que trabajara, que siga trabajando con Estados Unidos, que haga lo que se les pide, ¿no? Y Saddam nada, se le manda un sicario, nada. Luego, lo que dice Perkins, Saddam tenía dobles, era muy difícil de aniquilarlo. Y, por lo tanto, incluso los chacales fallaron muchas veces. O sea, todos los intentos han sido fracasados porque no conseguían dar con él, o justamente daban con un doble, por ejemplo. Entonces, Saddam seguía vivo, no conseguían acceder a él, porque además tenía un ejército propio, digamos así. Pero es lo que dice Perkins, que cuando ni los sicarios ni los chacales no consiguen lo que proponen, entonces es cuando ese país se invade militarmente, digamos así. Y esto ya lo hemos visto en varios sitios, ¿verdad? Actualmente, bueno, esto es lo que pasó con Gaddafi, lo mismo. Esto es lo que pasó en Egipto también. Es lo que está pasando hoy mismo en Siria, lo sabéis. Es lo que quieren hacer en todos los países. Una vez lo han hecho ya en Irán, lo volverán a hacer, o querían, o les gustaría volver a hacerlo. Y en realidad en todos los países esto es exactamente lo mismo lo que pasó en Ucrania hace unos años. Sí, es tremendo. Además, los demás países, digamos así, ricas, o digamos España, Europa, dicho así, todos trabajan para ellos. Todos los gobiernos trabajan para esa gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Claro, Perkins nos da muchas ideas que habría que hacer. Claramente, ser libre. En primer lugar es cambiar lo que significa el sistema
de valores, digamos. El valor, la escasez, qué significa para nosotros, qué significa el dinero, qué significa el valor de las cosas. Nos habla de unos temas económicos también. Para, claro, quitar el poder de estas corporaciones para siempre. Pero para esto hace falta que la gente, que el pueblo despertara. ¿Y cuánto hace falta? ¿Cuánta más? Perdón, lo digo mal. ¿Cómo se dice esto en español? ¿Cuánto hay que sufrir? ¿Cuánto más hay que sufrir para... No es así la palabra. ¿Cuán más hay que sufrir para despertar? Digo yo. Realmente esto es fuerte, es muy duro. Yo intentaré contactar con John Perkins en persona, a ver si le consigo sacar alguna entrevista y que nos diga su opinión y qué es lo que tendríamos que hacer, el pueblo. Aunque no hace falta pensar mucho, ya sabemos lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Pero en fin, esto es lo que hacen las corporaciones. De hecho, mandan sobre las economías de otros países, ¿sí? Hay un sistema tan revuelto, tan... no sé cómo llamarlo, la verdad, tan enrejado, ¿sí? Hay una red tan complejo que difícilmente podríamos llegar a la fuente, digamos así. Pero hoy en día ya sabemos que no es tan difícil. Me parece que justamente en el caso de Allende el problema era de una empresa norteamericana que era propiedad de los Rothschild y de los Rockefeller. Y esto es lo que causó el fin, porque Allende quiso también nacionalizar el cobre, igual que quiso hacerlo el primer ministro de Irán en aquel momento. ¿Por qué? Porque es riqueza del pueblo, entonces no convertirlo todo para, digamos así, sí, lo que nosotros conocemos como privatización, ¿sí? Es decir, que una empresa privada pues compra una montaña, ¿no? Y todo lo que sale de ahí es suyo. No, sino que lo que hay en el terreno del país, es del pueblo. Entonces lo que querían hacer es nacionalizar esta riqueza. Y esto es lo que no les gusta justamente a las corporaciones. ¿Por qué? Porque así no pueden mover el precio. La otra cosa era también los terrenos que he leído ayer mismo. Expropiaron a montones y montones y montones de personas, de campesinos, y sencillamente ha empezado un desastre. Esto lo encontráis justamente los que vivís en Chile, sabéis ya de estos temas, y todos los que vivís en Guatemala, Chile, Ecuador, otros países, Panamá, también México y otros países, todos los países sudamericanos, de hecho, sin olvidarnos de países del Medio Oriente y de Oriente, ¿sí? Porque también están metidos allí. Cualquier país del mundo donde esta gente encuentra cualquier riqueza, digamos así, o intereses para controlar ese país, ellos se meten. Y ahora bien, os voy a decir una cosa reciente que a lo mejor no lo conocéis, porque estas noticias no rondan tanto por allí en América o por países sudamericanos, o ni siquiera en España, porque estoy mirando noticias que salen y esto no sale. Hay un nuevo caso que yo estoy así agarrándome, que decir, a ver qué pasará.
Y estoy hablando de mi país realmente. Hungría, el presidente actual, está de alguna forma pues pinchándole a esta gente. ¿Por qué? Pues Hungría en estos últimos años ha conseguido, fijaos, rebajar los precios de la luz, donde en Europa en ningún país ocurre esto. En todos los países está subiendo los precios de la luz. El precio del gas también bajó, el precio de la gasolina también baja. Ha conseguido cientos de miles de puestos de trabajo. El país es pequeño, tiene 9 millones de habitantes solamente. Luego, ha conseguido rebajar el paro general a 4%. Esto es impresionante, 4%. En un país pequeño. Bueno, aunque sea pequeño, pero es 4%, hablamos de porcentajes. Luego ha empezado a subir, fijaos, pero con unas cuotas tremendas, subir los sueldos mínimos y medios de la gente en unas cuotas tremendas. Os podría hacer ciertos cálculos para que os hagáis una idea. Son 30.000 florines al mes de más. Estos 30.000 florines serían 100 euros. Aproximadamente, si calculo bien, aproximadamente 100 euros al mes, es decir, así de golpe. Toma, hasta ahora ganabas 300, a partir de ahora ganarás 400, por ejemplo. O sea que a esta cantidad, y seguirá subiendo, es decir, viniendo desde los últimos años, ya estaba subiendo poco a poco, pero este último año ha subido esa cantidad ya. Y según qué sector está subiendo más. Luego, esto no les gusta a los gobernantes de Bruselas. Sabemos que Hungría es miembro de la UE, de la Unión Europea. Y ahora mismo estoy viendo en las noticias todos los días. Bruselas está forzando, intenta obligar a Hungría para reducir estas subidas. Es decir, subir los precios, bajar esto, hacer los recortes, como se dice, ¿no? Hacer los recortes, y en estos últimos 5 o 6 aproximadamente años, 5 o 6 años, Hungría ha tenido un desarrollo económico bastante grande, bastante notable, en un periodo muy corto de tiempo. Y esto no les gusta. ¿Por qué? Porque empiezan a vivir mejor el pueblo. Hungría es el único país que hace, digamos así, cuestionarios, en cierto modo explicarlo así, cuestionarios. Se les manda a las personas a casa postalmente, se les manda un folleto a donde ellos tienen que opinar. Es como si fueran elecciones, pero de otra forma. Sacar opinión pública escrita. ¿Qué opinas de esta cosa? ¿Qué es lo que quiere hacer Bruselas? La otra parte es que Bruselas quiere obligar a una cuota de inmigrantes para que Hungría tomara una cuota fija de inmigrantes de lo que está pasando ahora mismo en Europa. Y Hungría lo que quiere es decidirse por sí mismo si lo toma o no lo toma. Pero al parecer en Bruselas esto no importa. Es decir, ellos no quieren, o sea, no toman en cuenta la soberanía de ningún país, sino que ellos dictan. Ahora bien, justamente lo que está pasando ahora, ese presidente húngaro, pues al parecer es muy duro con este tema, porque no ceda. Y estoy pensando que qué pasará si pasa lo mismo que pasó con los otros países. ¿Qué pasa si le van a asesinar? ¿Qué pasa si le pasa algo, un accidente al presidente actual? Y luego cambian y ponen un régimen que les interesa a ellos. Pero escucha esto.
escucha esto lo que voy a decir, porque hay algo más. Aparece en la escena George Soros, justamente. Sabéis que George Soros realmente es húngaro, pero vive en Estados Unidos, es un magnate. Y fijaos que sencillamente no me viene a creer, pero sí, en fin. George Soros acusó a Hungría, al gobierno húngaro, que está usando, digamos así, está jugando sucio como si fuera mafioso, ¿vale? Y a esto el presidente no se ha quedado quieto, no se ha quedado callado y ha respondido a esta acusación. Y justamente, pero esto con varias ocasiones, no una sola vez. Y entonces dijo que realmente George Soros es un manipulador. Él es quien juega sucio realmente, porque es un esquemista manipulador que intenta modificar o manipular los gobiernos a su antojo para que cada uno haga lo que él quiera. Tal cual lo dijo en público, está grabado, y no solamente en público, sino también lo dijo en el Parlamento Europeo en Bruselas. Y esto está grabado y lo sacaron en noticias, porque aquí lo dan cada día lo que ocurre, lo que sale de noticia. Pues Bruselas ahora está analizando si tienen que castigar, dicho así, penalizar a Hungría por lo que está haciendo, ¿sabes? Por estas decisiones que está tomando. Es decir, ¿os dais cuenta? George Soros, porque fíjate, George Soros tiene, para que lo sepáis un poco la situación, George Soros tiene en Hungría instalado, digamos así, algunas escuelas, bueno, en realidad universidades privadas. Entonces, no solamente universidades, sino también sociedades privadas, sociedades no secretas, semisecretas podríamos decirlo, porque se sabe que existen, pero justamente lo que ahora pasó es que el gobierno exigió que estas sociedades, incluso las mismas universidades, deben demostrar de dónde tienen su capital, de dónde reciben dinero. Directamente de George Soros, normal, pero no está declarado, me refiero. Ok, entonces, estas mismas organizaciones privadas no quieren declarar de dónde tienen el dinero. Entonces George Soros aquí ahora está en guerra con el gobierno, porque claro, ¿cómo va a mostrar de dónde llega su dinero, no? Ahí está el percal ahora mismo, porque hay una guerra entre estos dos, ¿no? Y entonces claramente pues George Soros se presenta en Bruselas también, no en el Parlamento tal cual, sino que se ha visto en privado con varias, no voy a dar nombres ni nada, pero está en las noticias, es decir, que aunque pueda decir, está en las noticias, no es algo secreto, pero George Soros se ha visto en secreto, en privado, con varios mandatarios, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que hablan allí? ¿Qué es lo que definen? ¿Qué es lo que deciden sobre Europa? ¿No? Entonces, al parecer, el presidente, por cierto, que no lo dije cómo se llama Orbán Víctor, o Víctor Orbán, si prefieres. Pues ese presidente está muy, pero muy, muy en contra de George Soros y también de ciertas decisiones que se toman en Bruselas. Entonces, ahí está que temo que
que le pase algo, la verdad. Bueno, lo que te debería hacer es lo que yo enseño realmente, no temer, ¿no? Pues bien, pero en fin, está jugando muy fuerte el presidente actual, está representando mucho los derechos de los civiles, representando mucho el beneficio del pueblo, defendiendo, mejor dicho, defendiendo mucho estos beneficios, estos derechos del pueblo, que últimamente, pues ya os digo, casi en ningún país europeo ocurre estas subidas de salario, de sueldos, las bajadas de precios de gas, de luz, de otras cosas. Incluso, no os vais a imaginar, pero el internet más barato del mundo, tal cual, bueno, no os cuento, pero está haciendo algo realmente positivo para el pueblo. Y entonces esto no gusta, no gusta. Seguramente que sabéis, Hungría, ya os lo dije en varios vídeos anteriores, Hungría prohíbe transgénicos, está vigilando mucho, está regulando, por ejemplo, ciertos productos que pueden ser nocivos, por ejemplo, ser peligrosos para la salud, muchas otras cosas de lo que nosotros mismos hablamos en este tema de la manipulación. Bueno, mirad los vídeos anteriores que he dicho cierta... denunció a los Illuminati, bueno, un montón de cosas que hablan últimamente que ni yo me lo creo, ¿sabes? Bueno, sí, porque ahí está, lo dicen en público, están en las noticias. Bueno, ¿sabéis? Esto es muy, es una encrucijada, porque las cosas sencillamente no sabemos descubrir, no sabemos... Gente como nosotros sencillamente no tenemos acceso a información actual, más profundo, más, ¿cómo decir? Pues fehaciente, más correcto, más secreto, ¿no? Entonces no podemos saber lo que podría pasar, pero si tomamos en cuenta la historia, ya nos hacemos una idea. Bueno, esto es lo que quería comentaros, que tener en cuenta que la corporatocracia es un veneno para la humanidad, es el cáncer para la humanidad, y que sencillamente hay que despertar. Entonces John Perkins ha tenido razón, es un valiente, creo yo, que después de haber salido de donde estuvo, ha tenido el valor de contarlo, de reconocerlo, de avisar, incluso, digamos así, qué es lo que está ocurriendo, porque esto no es que ya terminó, esto sigue habiendo hoy en día, ¿sí? Entonces, sencillamente... hay que despertar, hay que cambiar. Si queremos un mundo mejor, hay que cambiar nosotros mismos. Y hay que compartir, hay que hacer saber a los demás que no saben esto, que ellos también lo sepan. Y que juntos, porque solo, como mi amigo también, Jaime Garrido, le mando un saludo desde aquí, un abrazo. Muy bien lo ha dicho en la entrevista que tuvimos, que solo no podemos. Yo solo no puedo, él solo no puede. Y cualquiera de nosotros que intenta hacer algo solo no puede hacer nada. Lo único que podemos hacer es eso, pues divulgar. Pues bien, yo espero que llegue el mensaje, espero que, si queréis, pues podéis buscar más datos en internet, porque hay muchos datos ya. Esto ya no es secreto, esto es historia, de hecho. Entonces, tranquilamente lo encontráis en cualquier parte, ¿vale? Pero tener en cuenta
¿Qué podría ser? Ahora se me ocurre una cosa. ¿Qué podría ser una solución? No comprar productos de corporaciones internacionales, de multinacionales, por ejemplo. No comprar productos de ellos, sino que comprar productos locales. Comida, producto local, lo que sea, incluso ropa, incluso zapatos o lo que sea, productos locales. ¿Por qué? Porque así fomentamos la producción local y entonces nosotros entre nosotros nos estamos apoyándonos. Pronto haré un vídeo sobre economía basada en recursos para que os explique más a fondo qué significa eso, cómo podría funcionar. Y claro, necesitará de mucho apoyo de nuestra parte para que esto se pueda llevar a cabo. Bueno, no os aburro más, pues gracias por escucharme. Nos vemos pronto, ¿ok? Un fuerte abrazo. Chao, chao.